XY, XZ, YZ. Entonces solamente nos quedaría lo que sería el primer componente. Y para esto nosotros utilizamos un comportamiento lineal. Un comportamiento lineal que vendría a ser una línea recta que lo reemplazaríamos toda la integral por una línea recta que sería un medio de ρx por epsilon x. Y epsilon x se reemplaza por, ay, no me acuerdo cómo se llamaba bien este símbolo. No, epsilon es una deformación. Claro, epsilon es una deformación. Si es una deformación, tiene que ser un esfuerzo sobre Ajá, esfuerzo sobre el E. Ajá, claro, el esfuerzo. Y nos quedaría, en total, sería esfuerzo al cuadrado en X sobre 2C. Y esto lo reemplazaríamos en la primera, lo reemplazaríamos en la primera y nos quedaría la integral, la integral del esfuerzo de X sobre 2C por la diferencial de X, Y y Z. Y como estamos en... A ver, como estamos en... Como estamos en un esfuerzo normal, en una sección genérica que estamos por una fuerza axial, sería el esfuerzo sería la normal sobre el área donde estaría. Y entonces tendríamos que descomponer la integral de volumen. El diferencial de X lo reemplazaríamos por un diferencial de superficie, no necesariamente sería una recta, sería una superficie, y nos quedaría una integral doble la integral doble de Y y Z, que vendría a ser área, y nos quedaría la parte final de abajo. Y esa parte final, así nos quedaría la fórmula, que sería la integral de la normal entre 2 veces por el área por el diferencial de superficie. Bien, esta expresión la ve usted, sigma x n sobre a. Sí. ¿En qué caso se cumple esta relación? Cuando es solicitada por una fuerza axial. Claro, o sea, pero n tendría que ser aplicado en el centroide, ¿no? Claro, en el centro del área. De lo contrario, aparecería un momento. Entonces, n, la condición es que n tiene que estar en el centroide, o sea, es una fuerza axial. Puede ser tracción, puede ser compresión, pero es fuerza axial. Bien. Muy bien, señor Soto. Muchas gracias. Ok, ingeniero. Bien, sigamos con el señor Berrocal. ¿Está el señor Berrocal? Sí, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué casos se cumple este principio de superposición y en qué casos no se cumple? Se cumple cuando es lineal, ingeniero. Como podemos ver en Cuando es esa lineal, gráfica. ¿qué cosa es lineal? Perdón. El material. Tiene un comportamiento lineal. Mire, acá hay una fuerza P y un desplazamiento delta. Entonces, cuando el elemento, cualquiera que fuere, tiene una relación lineal entre fuerza y desplazamiento, entonces se cumple el principio de superposición, ¿no? Se cumple. Ahí está la figura, lo está diciendo. La relación entre P y delta es lineal, entonces se cumple. Cuando no es lineal, no se cumple el principio de superposición. Aquí está la figura, ¿no? Yo le estoy preguntando, entre otras cosas, para que usted, viendo la figura, se dé cuenta, ¿no? Y que también quisiera que comprueben que para aprender análisis estructural tiene que leer las clases, ¿no? Y claro, enriquecerlas con otros libros, ¿no? Eso es posible, claro, por supuesto. Bien. ¿De dónde nace el concepto de energía de formación? Nace de cuando tenemos un material, por ejemplo, en la figura, y este material se le aplica una fuerza. Esta fuerza va a generar una deformación. Y
como esta fuerza va a generar un trabajo externo ahora, y dentro del material va a generar una energía interna, y de ahí viene el concepto de energía interna. ¿Y cuál es Y la también sí, particularidad entre la energía, entre el trabajo externo y la energía interna? Hay una relación. que la energía interna es, que el trabajo externo es igual a la energía interna. Ya, correcto. Correcto, señor Derrocal. Muy bien, gracias. Entonces, ¿está el señor Solís Salazar? Sí, ingeniero. Buenas noches. Buenas tardes. Bien, veamos, señor Solís. Condición de rotor, una más. Claro, 3. Entonces, sería hiperestática la estructura. Sería hiperestática. No sería isostática. Justamente, la ausencia de esta barra hace que aquí los momentos sean 0. Esta situación es una situación que se presenta en la vida real, ¿no? Porque en la vida real, digamos que esto es un puente. Entonces, se fabrica esta estructura, puede llevarla desde Lima, ¿no? Y la instala allí. Y esa también la lleva desde Lima, la 2, ¿no? Y la instala allí. Y estando allí, en esa situación, es isostática, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, cuando ya está todo allí, le agrega esta barra, ¿no? Le agrega, ¿no? Porque es un puente, ¿no? Por aquí va a pasar un vehículo, entonces le falta esta barra. Entonces, le agrega la barra y ya puede funcionar como un puente, pero es hiperestático, ¿no es cierto? Es hiperestático. Lo ha llevado por partes, lo ha llevado prefabricado desde Lima, porque es un sitio alejado, allá no hay, a donde lo van a instalar, no hay suficientes recursos, entonces va prefabricado, digamos, desde un lugar cercano, ¿no? Puede ser la capital de una región, ¿no es cierto? Y la llevan por partes, ¿no? Esta figura, ¿qué es lo que nos explica, por favor, señor Solís? Bueno, esta parte viene a ser acerca del concepto de compatibilidad. Se indica que los componentes, ¿no?, de los desplazamientos van a ser iguales, ¿no?, para puntos comunes, ¿no?, ubicados en secciones separadas de una misma estructura, como se aprecia ahí en la imagen. En la parte izquierda, los puntos están ubicados de igual manera en la parte derecha, ¿no? Mantienen su posición. Una palabra, una frase, ¿no?, adecuada es decir, pues, que las deformaciones en este sector son compatibles con las deformaciones en este otro sector, ¿no es cierto? Son compatibles.
¿no? Esta, por ejemplo, es un desplazamiento, ¿no? En un sentido y este desplazamiento en el mismo sentido. Entonces, esto puede unirse, sí, son compatibles, ¿no? Son compatibles. De eso se trata. Bien. Muy bien, señor Solís. Muchas gracias. ¿El señor Kaki está? ¿Señor Kaki Alfaro? Sí, ingeniero. A ver, buenas tardes, señor Kaki. ¿Por qué es que hemos presentado este elemento diferencial, ¿no? De volumen. ¿Por qué tuvimos que recurrir a eso? Es que es el análisis de un elemento en el punto azul, es el análisis de ese punto y analizando todos sus esfuerzos, ¿no? Para que podamos hallar ¿cómo se llama? La densidad de energía. Entonces la densidad de energía tiene varias multiplicaciones integrales de esfuerzo por sus deformaciones unitarias, ¿no? Entonces utilizamos cada uno de esos esfuerzos por sus deformaciones unitarias y, y vamos a obtener la densidad de energía, ¿no? Es por eso Bien. que analizan primero ese pedazo, ¿no? Mire, aquí tenemos fuerza en la cara vertical, sigma X, que es este esfuerzo, ¿no es cierto? Sí. Pero acá usted pone D sub I y D sub Z, ¿eso está bien? Diferencial. Ah, no, es una multiplicación. Pero esto está mal, porque aquí dice D sub I y aquí dice D sub Z. Y aquí yo veo que es diferencial de I y diferencial de Z. O sea, esto efectivamente es un área. Perdón, un momentito. A ver. Ahí se encuentra. Bien, a ver, sigamos. Sí, profesor, ¿Usted puede era aclarar esto, por diferencial favor? de X. Sí, Diferencial de X. esto es un error, ¿no? Esto hay que Sí, tener sí. cuidado, pues, ¿no? Claro, porque aquí está bien, por ejemplo, ¿no? Diferencial de X está bien, está muy bien. Aquí sigue, continúa, D sub I, D sub Z, no. Era Esto es diferencial de X. absurdo, esto es un absurdo. Sí, a ver, modifíquelo, pues, actualícelo, ¿no? Ya. Esa es la densidad de energía y eso es por lo que me preguntó, ¿no? Que todos eso utilizan para hallar la densidad, ¿no? Ahí sería el U, sería un U chico, ¿no? Bueno, esta U está acá. Ahí, ¿no? ajá, la U chiquita sería. Entonces, este es densidad, ¿no? O sea, no es U mayúscula. Este sí es U mayúscula, Ajá, ese sí. porque es la densidad por diferencial de B, ¿no? Ujú. Pero bueno, hágalo bien, pues, ¿no? Porque no está bien esto, ¿no? Entonces, es tan bonito, vamos a decir, ¿no? Pero está equivocado. Bien. Pues, al realizarlo me estaba dando cuenta de eso, de que debe ser me guié por el PDF, pero ya analizándolo bien hay algunos fallos. No lo corregí. Bien. Muy bien. Está bien, señor Kaki. Muchas gracias. Ok. Y vamos a continuar con nuestras clases, entonces.
Bien, hoy día vamos a empezar a ver teorema de Castigliano. Este teorema de Castigliano fue publicado en 1879 por el señor Castigliano. Era un ingeniero de ferrocarriles, ¿no? Italiano. Y él ideó dos teoremas, ¿no? Para nosotros, más directo, digamos, es el segundo teorema de Castigliano. Este segundo teorema de Castigliano nos dice que en toda estructura elástica, ¿no? Elástica, en donde la relación esfuerzo-deformación sea lineal, ¿no es cierto? En toda estructura elástica está solicitada por acciones que son cargas o momentos. La primera derivada parcial de la energía de deformación con respecto a una de las acciones aplicadas es igual al desplazamiento de esa acción en su dirección de aplicación. Entonces aquí hay varias condiciones, ¿no? Primero, que la estructura tiene que ser elástica, tiene que estar en el rango elástico. Que esta estructura esté solicitada por cargas, que pueden ser cargas lineales o momentos. En esas condiciones, la primera derivada parcial de la energía de deformación, o sea, es una derivada parcial de la energía de deformación. ¿Con respecto a quién es la derivada parcial? Con respecto a una de las acciones aplicadas, ¿no? Una de las fuerzas, pueden ser fuerzas, momentos, ¿no? Entonces, esta derivada nos permite hallar el desplazamiento de la fuerza. Bueno, si es una fuerza, el desplazamiento es lineal. Si se deriva con respecto a un momento, el desplazamiento es angular. Por eso dice en su dirección de aplicación. También la fuerza tiene un sentido, ¿no es cierto? Tiene un sentido. De tal manera que si el desplazamiento es positivo, quiere decir que ocurre en la dirección de esa fuerza. Pero si el resultado fuera negativo, quiere decir que el desplazamiento es en sentido opuesto, ¿no? Bien. Vamos a demostrar este teorema considerando una estructura, ¿no? Y a la cual se le aplica un sistema de cargas mismo en dos formas diferentes. O sea, se aplica un sistema de cargas en dos formas diferentes y se compara los resultados y de ahí, ¿no? Tiene que ser lo mismo y de ahí se deduce el teorema de Castigliano. Vamos a considerar una primera forma de aplicación de las cargas. Solamente como el objeto de hacer una deducción simple, digamos, directa, ¿no? Mostramos aquí una barra, pero la estructura puede ser cualquiera, ¿no? Estas líneas no significan nada. La línea puede ser curva, ¿no? Eso no tendría ninguna importancia. Y a esta barra se le aplica cargas, ¿no? En las secciones correspondientes. O sea, en la sección 1 se aplica una carga de P1 que en este caso se ha dibujado vertical, ¿no? El hecho de que esté vertical tampoco le quita generalidad a la deducción. En el caso de la carga 2 también es vertical y así sucesivamente, ¿no? La dirección, ¿no? Puede estar inclinada, eso no tiene ninguna importancia. Tampoco la condición de que sea isostática, tampoco. No va a interferir en la deducción. La deducción es completamente general, ¿no? Esta es una estructura elástica, sin duda. Y se le aplican cargas de diversos tipos.
Aquí también se han colocado solamente fuerzas, pero podrían ser momentos o la combinación de fuerzas con momentos que actúan como cargas. Luego, esta barra la representamos por su eje y como consecuencia de aplicar las cargas, en los puntos de aplicación hay desplazamientos, ¿no? Como son cargas, los desplazamientos son lineales, ¿no? En todos los casos, en la misma dirección de las cargas. Para la carga P sub 1, el desplazamiento delta 1, para P sub 2, delta sub 2, y así sucesivamente, ¿no? Este es un desplazamiento genérico, ¿no? Delta K y una carga genérica P sub K, ¿no? Que es representativa de todas las cargas, ¿no es cierto? Y puede ser, las cargas pueden ser desde 1 hasta n cargas. Vamos a estudiar el teorema castigliano deduciéndolo en base a la carga P sub K, la késima carga. La carga puede ser un momento, bien, ¿no? Entonces, claro, si es un momento, este es un giro, ¿no es cierto? Un arco. Entonces, el trabajo, ¿no? El trabajo realizado por estas cargas es P sub 1 por delta 1 sobre 2, ya lo hemos deducido, P sub 2 por delta 2 sobre 2, y así sucesivamente hasta la késima carga, P sub K por delta sub K sobre 2. Puede haber más cargas, sí, n cargas. N cargas. Esta expresión le llamamos 1. Y este es el trabajo, ¿no es cierto? Este es el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo hecho por P es P1 delta 1 sobre 2. Adentro de la estructura se genera una energía, sí. ¿Son iguales? Sí. Esta expresión es del trabajo. Pero ya sabemos que el trabajo es igual a la energía dentro de la estructura, ¿no? Cualquiera que sea la estructura. Cualquiera. Entonces, en estas condiciones se incrementa la carga P sub K. Se incrementa la carga P sub K en un delta PK, que es pequeño, ¿no? Entonces, todas estas son toneladas, kilos, y esta puede ser un gramo, pues, ¿no? Porque delta PK es pequeño, ¿no? Entonces, en estas condiciones, si P sub K crece, entonces la deformación en delta K también se incrementa, ¿no es cierto? Y delta K se incrementa. Naturalmente que al incrementar la deformación, toda la estructura se deforma, ¿no es cierto? O sea, también hay desplazamiento en las cargas restantes. Entonces, si la carga P sub K se incrementa en delta PK, la estructura sufrirá una deflexión adicional, ¿no es cierto? Adicional. Vamos a ver. Efectivamente, en P sub K se ha aplicado un delta PK. Y la estructura toma una nueva deformada, ¿no es cierto? Y delta 1 se incrementa, crece, de delta 1, de delta 2, de delta K, y así sucesivamente. Entonces se ha incrementado también, ¿no es cierto?, el trabajo y por lo tanto la energía de formación. A ver. Entonces, el trabajo adicional, solamente el adicional, va a ser, a ver, aquí los desplazamientos crecen, ¿no es cierto? Entonces tenemos P sub 1 por D delta sub 1. P sub 2 por D delta. Estamos aquí deduciendo el trabajo adicional. Ya había un trabajo antes, ¿no es cierto? Ya había un trabajo. Entonces, los puntos de aplicación de estas cargas se desplazan pequeñas cantidades, pero se desplaza. Esto puede ser un gramo y va a aparecer el desplazamiento porque la estructura es elástica. Entonces tenemos
P por D delta 1, P por D delta 2, P sub K, ¿no es cierto? Por D delta K. Y este también hace un trabajo, ¿no es cierto? Su trabajo propio. Delta PK por D delta K sobre 2, ¿no es cierto? Porque es el trabajo de él mismo. De delta PK por diferencial de delta K sobre 2. Esta es una cantidad pequeña, puede ser asumida como un diferencial también, ¿no? Entonces, a ver, analizamos esta expresión, esta última, y este es el producto. Todos estos productos están muy bien, pero este último producto es el producto de dos diferenciales, ¿no es cierto? Dos diferenciales. Y el producto de dos diferenciales es nulo, ¿no? Entonces, se desprecia este término, ¿no? Se desprecia este término por ser el producto de dos diferenciales. Que ustedes ya saben, ¿no? De cálculo integral diferencial, que el producto de dos diferenciales se anula, se desprecia. Entonces queda solamente esta expresión, ¿no es cierto? Esta expresión, digamos, es el producto de cada una de las cargas por un diferencial, ¿no? Incluido P sub K, por supuesto, ¿no? Incluido P sub K. Bien. Este es un diferencial de energía, ¿no es cierto? Es un diferencial de energía, porque es un diferencial de trabajo que es igual a un diferencial de energía. Bien. Ya hemos hecho un procedimiento de aplicación del sistema de cargas, ¿no? Hemos hecho un procedimiento, ahora vamos a hacer una segunda forma de aplicar las mismas cargas y los resultados deben ser los mismos. Entonces ahora aplicamos simultáneamente los dos sistemas de cargas, o sea, las cargas P1, P2 hasta Pn y la carga delta Pk, todos simultáneamente, ¿no? Los resultados deben ser los mismos. Entonces tenemos P1 por esta suma de desplazamientos sobre 2. P2 por esta suma de desplazamientos sobre 2. P sub K más delta PK por esta suma de desplazamientos sobre 2. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta Pn. Y claro, podemos eliminar estos paréntesis, ¿no es cierto? Podemos eliminar. Entonces, tenemos P1 delta 1 sobre 2, ¿no? P1 delta 1 sobre 2. Más P2 delta 2 sobre 2. Más P sub K delta K sobre 2, ¿no? A esto le vamos a llamar U'. U'. Claro, faltan otros términos, ¿no es cierto? Luego faltan los términos P1 diferencial de delta 1 sobre 2, ¿no es cierto? Ahí está. P1 diferencial de delta 1 sobre 2 es un término más. P2 diferencial de delta sobre 2. P sub K diferencial de delta K sobre 2, ¿no? Estamos desarrollando, miren, P sub K por diferencial de delta K sobre 2, ¿no? Bueno, P sub K por delta K sobre 2 primero, P sub K por delta K sobre 2, ¿no? Y ahora estamos haciendo P sub K por diferencial de delta K sobre 2, ¿no? P sub 1 por diferencial, P sub 2 por diferencial, P sub K por diferencial de delta K sobre 2. Ya tenemos dos términos, nos faltan estos dos términos. O sea, diferencial de P sub K por delta K sobre 2 y diferencial de P sub K por delta K sobre 2. A ver, vamos a comparar. En la expresión anterior, en 5, comparando con 1, el primer corchete es U, ¿no es cierto? Este primer corchete es U. Comparando con 3, el segundo corchete es diferencial de U sobre 2. Es idéntico, pero sobre 2.
Y hay un último término, que es el producto de estos dos diferenciales, que se desprecian, ¿no? Por ser muy pequeño. Diferencial de P sub K por diferencial de delta K sobre este muy pequeño. Es el producto de dos diferenciales. Entonces ordenamos y tenemos que U' es U más diferencial de U sobre 2 más el producto diferencial de P sub K delta K sobre 2. Esta le llamamos 6 y por otro lado U' es U más diferencial de U. Entonces podemos igualar, ¿no? O reemplazar 7 en 6, como ustedes prefieran, ¿no? Puede poner U más diferencial de U en el primer miembro. Se van a simplificar, ¿no? Y diferencial de U va a quedar reducido a diferencial de U sobre 2, ¿no? Entonces tenemos ese reemplazo. Entonces, en el primer miembro, U' es U más diferencial de U. Y en el segundo miembro es U más diferencial de U sobre 2 más de PK por delta K sobre 2. Entonces aquí cancelamos, ¿no? U con U. Diferencial de U con diferencial de U sobre 2 va a quedar diferencial de U sobre 2, ¿no es cierto? Y finalmente vamos a poder despejar delta K y decir que es du versus dpk, ¿no es cierto? Este que está acá. Y esto es una derivada, ¿no es cierto? Así, delta K es derivada de la energía de formación con respecto a P sub K. Como la derivación es exclusivamente, ¿no? Porque U va a depender de todas las cargas, ¿no es cierto? U va a depender de todas las cargas. La U va a depender de P sub 1, P sub 2, ¿no? De todas las cargas va a depender, ¿no es cierto? P sub 1, P sub 2, hasta Pn. Entonces quiere decir que esta derivada es una derivada parcial, porque es solamente con respecto a P sub K. Entonces podemos decir que delta K es la derivada parcial de la energía de formación con respecto a P sub K. Y de esta forma, ¿no? El teorema de Castigliano queda demostrado. U, ¿qué cosa es la energía de formación? P sub K, la carga aplicada. Delta K, el desplazamiento de la carga aplicada. Aquí la deducción se ha hecho respecto de una fuerza y por lo tanto este es un desplazamiento lineal. Pero, en cambio, si se deriva respecto de un momento, este será un arco. O sea que es válida también este razonamiento. Entonces, para determinar un giro, ¿no? Que vamos a llamarle θj, vamos a hacerle la derivada parcial de la energía de formación respecto de un momento m sub j. Hemos cambiado la nomenclatura, ¿no? Para contemplar el caso que queramos encontrar un giro. La deducción se ha sido hecha para un desplazamiento y por eso es derivado con respecto a una fuerza. Pero si la energía la derivas respecto de un momento, te va a dar un arco, ¿no? ¿Alguna pregunta? Entonces, todas las deducciones que hemos hecho le podemos aplicar el teorema de Castigliano. Vamos a derivar a la energía con respecto a una fuerza, ¿no? Claro, en el caso de que queramos encontrar un arco, la energía de formación va a ser U, M sub J, el momento, ¿no? El par de fuerzas aplicado, y θ sub J, el giro, donde aplique el momento. Porque antes el desplazamiento es donde aplique la carga, ¿no? El desplazamiento de la carga aplicada, ¿no? La carga se aplica en un momento, en un lugar, en un punto, entonces desde acá es el desplazamiento de ese punto. Aquí se aclara el significado, ¿no?
Entonces nosotros ya tenemos una expresión para hallar la energía de formación, ¿cierto? Ya la conocemos. Esta expresión para hallar la energía de formación ya es conocida por nosotros, ¿no? Y vamos entonces, si queremos hallar un desplazamiento, vamos a derivar miembro a miembro con respecto a una fuerza, ¿no? Para hallar un desplazamiento lineal, o con respecto a un momento para hallar un desplazamiento angular, porque las fuerzas generan desplazamientos lineales y los momentos generan desplazamientos angulares. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Hay diversas formas de deducir el teorema de Castigliano, hay diversas formas. Esta es una de ellas, es la más simple a mi modo de ver. Bien, tenemos entonces esta expresión para la energía de deformación. 1. Es una integral, que ya sabemos que es una integral de volumen, ¿no es cierto? Y que delante de cada integral podría haber un signo sumatoria si es que hubieran varias barras, ¿no es cierto? Con energía por fuerza axial o por corte o por momento flector o por momento tensor. O sea, aquí delante hay implícita una sumatoria, en el caso que fuera necesario, porque la integral, como ustedes saben, es una sumatoria, ¿no es cierto? La integral es una sumatoria, sino que hay una ley, porque usted para integrar n cuadrado tiene que expresarlo en función de s, q en función de s, y entonces podrá integrar, ¿verdad? Claro, también puede ser que S sea variable. Si es constante, sale del integral. Si la barra es de sección constante, sale del integral. Pero aquí está contemplada la posibilidad de que el módulo varíe con S. Eso es rarísimo, ¿no? Rarísimo. El módulo generalmente no varía, pero el área sí puede variar, ¿verdad? La barra puede ser de sección variable. ¿Con quién? Con S, a lo largo de la barra. La barra puede ser recta, puede ser curva. Estas expresiones son genéricas, son generales, ¿no? El teorema castigliano es muy potente, ¿no? Casi resuelve cualquier estructura, en el plano, en el espacio, es fuertísimo castigliano, ¿no? Entonces conocemos a esta expresión para la energía de formación. Entonces, miembro a miembro, aplicamos el teorema de Castigliano, ¿no es cierto? Ahí está. Hemos derivado la energía de formación con respecto a P sub K. Aquí decía n cuadrado, la derivada parcial de n cuadrado es 2n por derivada de n, ¿no? Con respecto a una fuerza, a P sub K, ¿no? Esta es una fuerza normal que usted lo deriva con respecto a una fuerza que es una carga, ¿no? Porque quiere hallar el desplazamiento de esta carga. Eso se llama delta K. Estas expresiones son genéricas, pues, ¿no es cierto? Aquí está la energía por fuerza axial, aquí está la energía por corte, en 2 direcciones, aquí está la energía por flexión, en 2 direcciones, y acá está la energía por torsión, acá en una sola dirección. Entonces, si ha hecho la derivada parcial, se va a simplificar 2 en todos los casos, se va a simplificar, ¿no? Y vamos a mejorar, ¿no?, la presentación de esta expresión, ¿no?, poniendo mx, ¿no?, sobre EI, simplificando, MI sobre EI, simplificando, y así sucesivamente, ¿no? Ahí está.
Este es el teorema de Castigliano, ¿no? Es el resultado del teorema de Castigliano aplicado a una estructura genérica, ¿no? Completamente genérica. Entonces vamos a derivar la fuerza axial siempre que fuera posible con respecto a P sub K, ¿no? Porque queremos hallar el desplazamiento en el punto de aplicación de la carga P sub K. Esta carga puede ser una fuerza o un momento. Si esta es una fuerza, nos va a dar un desplazamiento lineal. Si este es un momento, nos va a dar un arco, el giro de esta fuerza, ¿no? Están ligados. Aquí está implícita la energía por fuerza axial. Aquí la energía por corte en dos planos diferentes. Aquí la energía por flexión en dos planos diferentes. Y aquí está la energía por torsión. O sea, todos los tipos de energía están aquí. Es aconsejable que ustedes analicen, ¿no? No solamente se trata de derivar y nada más, ¿no? Sino darle interpretación física también a estas derivadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, que la estructura puede estar en el espacio, ¿no? Que la estructura aquí es completamente general, o sea, la estructura puede ser un arco. Entonces, si es un arco, este es diferencial de S. Pero si esta es una barra recta, entonces esta puede ser diferencial de L, ¿no es cierto? Dependerá del sistema coordenado qué diferencial sea esto, ¿no? Se conserva este factor de forma porque corresponde a una energía por corte. Aquí también se conserva el factor de forma porque corresponde, ¿no?, a una energía por corte. Estas son energías, pues, ¿no es cierto? Energía por fuerza axial, energía por corte en dos direcciones, energía por momento flector en dos direcciones y energía por torsión. Entonces, la derivada nos ha dado un desplazamiento. Y aquí estamos asumiendo que P es una fuerza y por lo tanto su desplazamiento es lineal. Pero si este P fuera un momento, este sería un giro. Claro, si se trata de giros, todos tienen que ser giros, pues, ¿no? Y si se trata de desplazamientos lineales, todos van a ser desplazamientos lineales, porque estas expresiones tienen que ser homogéneas, ¿no? Entonces, 7 centímetros, todos van a ser centímetros, y por lo tanto él va a ser centímetros. O si este es un giro, todos tienen que ser giro para que finalmente tengamos un giro, ¿no? Un desplazamiento angular. No podemos combinar desplazamientos angulares con desplazamientos lineales. ¿Alguna pregunta? Es muy interesante porque la deducción es completamente genérica, ¿no? Completamente genérica. Totalmente genérica. En la deducción, por ejemplo, veamos, en la deducción no se ha particularizado, o sea, aquí se representa una barra porque es más simple, digamos, pero la barra puede ser excepción variable, sí. Eso no se ha mencionado, no es una restricción. La barra, por ejemplo, podría ser un arco, también, o sea, no, la deducción no está limitada por el tipo de eje o la forma que tenga la directriz de la barra, ¿no? Tampoco se ha restringido el hecho de que este esté en 3 dimensiones, no hay restricciones de ese tipo, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, sí se ha tratado de energía, ¿no es cierto? Entonces, la energía, ¿qué cosa es? Es un escalar, ¿no?
La energía es un escalar. Entonces, si la energía es un escalar, estas barras también pueden estar en el espacio, ¿no? Claro, esta barra puede estar en el espacio, una en un plano, la otra en otro plano. Eso no es una limitación para esta deducción, ¿no? En la deducción no hemos restringido ni establecido que esta barra esté en el mismo plano, no. La deducción no considera eso. Es genérica la deducción, completamente genérica. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a buscar una aplicación para estudiar este caso. Vamos a ver esto. Bien. Vamos a hacer alguna pregunta. Vamos a presentar una aplicación del teorema de Castigliano, ¿no? Primero que nada, presentamos la expresión general del teorema de Castigliano, ¿no? Y antes de la integral, yo le he agregado una sumatoria porque pueden haber varias barras, ¿no es cierto? Varias barras, en las cuales se aplica, hay energía por flexión. También puede haber varias barras que hay energía por corte. Otras barras que hay energía por flexión en otro plano, ¿no? Porque esta, digamos, es MX, pero esta puede ser MI, ¿no? Porque la estructura puede estar en el espacio, ¿no es cierto? No es tampoco está limitado Castigliano es genérico Castigliano, la aplicación es completamente general. Por eso le he agregado a esta integral, le he agregado una sumatoria, porque puede haber varias barras cuya energía es por flexión, este es por corte, este es por momento flector y este es por momento de torsión. Bien. Hemos estado usando esta estructura, ¿no? Y ahora se trata, por ejemplo, de ella del desplazamiento del punto de aplicación de la... Ingeniero, disculpe, ¿por qué ahí en la fórmula de arriba no ha puesto la de la axial? No he puesto el axial porque no la estoy considerando, ¿sí? Por eso. Sí, esa es una buena pregunta. No estoy considerando la energía por axial. No estoy considerando. Puede incluirla, ¿eh? Puede incluirla. Pero no la voy a considerar. ¿Por qué? Porque este tipo de estructuras, esa es una muy buena pregunta, porque en este tipo de estructuras la mayor cantidad de energía es por flexión. Es muy buena pregunta. Vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a hallar todas las energías y vamos a deducir que la energía por corte es pequeña, ¿no? Los porcentajes. Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bien. Entonces tenemos la flexión, el cortante, la flexión en otro plano y la torsión. ¿Qué pasa? Esta es una estructura plana, ¿no es cierto? Entonces aquí no va a haber torsión, o sea, este también se va a anular, ¿no? Esta también se va a anular porque esta estructura está en un plano, ¿no es cierto? Todas las barras están en el mismo plano, en un plano vertical. Entonces no va a haber torsión, ¿no? Va a haber flexión cortante, nada más, ¿no? Solamente eso. Bien. Entonces, y
Esta es una estructura que ya hemos presentado con anterioridad. Ahora vamos a estudiar el caso que se le aplique una fuerza horizontal en B, ¿no? Exterior a la estructura. Esta puede ser, por ejemplo, las fuerzas de sismo son horizontales, ¿no es cierto? Bueno, también hay una componente vertical, ¿no? También hay una componente vertical. Pero aquí podemos pensar que esta fuerza T es resultado de considerar, digamos, el sismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, asumimos que hay una fuerza aplicada en T, ¿no? Y queremos hallar el desplazamiento allí, ¿sí? Allí, debido a T, generado por T. La única carga, ¿no? Para no complicar, la única carga. Entonces hallamos, esta es una estructura isostática, ¿no es cierto? Porque hay 1, 2, 3, 4 fuerzas desconocidas. Tenemos sumatoria de momentos 1, sumatoria de fuerzas en X, 2, sumatoria de fuerzas en Y3, más el momento en C0, ¿no? O sea, tenemos 4 ecuaciones. O sea, sí vamos a poder resolver 1, 2, 3, 4, ¿no? Tenemos que verificar eso, ¿no? Que se pueda resolver. También podemos utilizar Castigliano para resolver estructuras hiperestáticas. Sí, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Sí podemos. Es útil Castigliano. Bien. Entonces, a ver, estudiamos, tomando un momento con respecto a C, de toda esta zona a la derecha que estudiamos. Porque esta es una rótula, entonces, estos momentos de estas fuerzas con respecto a C es 0, ¿no? Porque acá hay una rótula. También estas, ¿no? El de estas fuerzas más T con respecto a C, 0. Pero como acá hay 3 fuerzas, yo he preferido empezar por acá, ¿no? Para encontrar una relación entre HF y BF. Siempre cuando se trata de resolver una estructura, lo que hay que hacer es el camino más sencillo, ¿no es cierto? O sea, es simple eso, ¿no? Hay que hacer el más sencillo, no hay que buscar el más complicado, eso no. De ninguna manera. Al contrario, el más sencillo tiene que ser. Entonces, aquí, por ejemplo, yo veo que el momento en C va a ser 0, tanto de la fuerza de la izquierda como de las fuerzas de la derecha. Entonces, ahí empiezo. Momento con respecto a C de todas estas 2 barras que están unidas en D de 0. Entonces, aquí las fuerzas del apoyo son HF y BF. Entonces, la suma de los momentos de las 2 con respecto a C es 0. Entonces, HF por la altura ya tenemos de antes, creo, ¿no? Que es 4.8, ¿no? Y BF, que es 2A. Y encontramos una relación entre HF y BF, ¿no? Una relación nada más. No podemos solucionarlos. O sea, no se puede con una sola ecuación encontrar 2 fuerzas, eso no se puede, ¿no? Entonces aquí tenemos, aislamos ABC, miren, ABC, y yo coloco aquí HF, a ver, HF allí, y aquí podría poner BF, pero en lugar de BF pongo 12 quintos HF, ¿no? Hay diversos procedimientos, ¿no? Aquí yo estoy presentando uno de ellos, ¿no? Uno de ellos. Y yo hago esto porque así, digamos, estas fuerzas están en función en C, están en función de HF, la componente horizontal, y de HF, la componente vertical, ¿no? Claro, lo siguiente que voy a hacer es tomar un momento con respecto a, ¿no es cierto?,
para relacionar H y F con T. Entonces aquí MA, ¿no?, a la derecha tiene HF por 480, ¿no es cierto? Tiene 12 quintos HF, que es esta, por 480 también, y T por 2.8, porque esta distancia es 2.8, ¿no es cierto? Y de allí encuentro una, ya tengo, miren, HF, T, o sea, voy a encontrar HF en función de T, ¿no? Y efectivamente HF es 35 sobre 204 por T. Entonces ya tengo una relación entre HF y T. HF, o sea, ¿no? HF, ahí está. Por eso es que aquí he colocado, ¿no?, 35T sobre 204, ¿no? Y vertical T sobre 17E, ¿no? T sobre 17 por T. En realidad lo que tengo que hacer es todas las reacciones, ponerlas en función de T, ¿no es cierto? De eso se trata. Porque si yo quiero hallar el desplazamiento en B ocasionado por T, tengo que derivar con respecto a T. Y si tengo que derivar con respecto a T, entonces todas las fuerzas internas tienen que estar en función de T para poder derivarlas, ¿no es cierto? De otra manera no podría ser. Luego, como ya tengo todas las reacciones, ¿no es cierto? Ya tengo HF, B sub F, H sub A y B sub A, ¿no? Entonces puedo estudiar cada una de las barras separadamente, ¿no? Separadamente. Aquí, por ejemplo, vamos a estudiar la barra AB, ¿no? Sus reacciones en A son 7 sobre 17 y 35 sobre 204. Entonces, en esta barra, yo me ubico como observador y voy a crear un sistema coordenado, ¿no?, cuyo origen es A, y el sistema coordenado se aplica a lo largo de AB, ¿no?, de AB. Creo una variable X, ¿no es cierto? Este es un diferencial de S que coincide con diferencial de X, ¿no es cierto? Yo he creado un sistema coordenado, pues, ¿no? Esta barra es recta, entonces uso un sistema coordenado, ¿no? Y aquí van a ir las reacciones, 35 sobre 204 por T y 7 sobre 17 por T. ¿Qué cosa es T? Es la fuerza, ¿no?, aplicada. Es la fuerza aplicada, porque yo quiero hallar el desplazamiento en B. Entonces yo tengo que derivar la energía con respecto a T. Y de esa manera voy a hallar el desplazamiento en B. Desplazamiento horizontal. Bueno, afortunadamente hay una sola carga. Ustedes pueden preguntar, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí yo veo, me ubico, escojo un sistema coordenado, yo creo un sistema coordenado, el origen va a ser A, y el sistema coordenado es a lo largo de AB, y es válido entre 0 y 2.8, ¿no es cierto? Entre 0 y 2.8, listo, entre 0 y 2.8, porque más allá de B no hay barra, la barra está limitada por A y B, ¿cierto? Entonces X que hemos tomado varía entre 0 y 2.8. Si aquí alguien cometiera el error y pondría 3.8, sencillamente está resolviendo otra estructura, ¿no? Otra estructura está resolviendo. No está resolviendo esta. Puede encontrar una solución inclusive, pero no corresponde a esta estructura. Habría que tener cuidado, ¿no? Entonces aquí yo veo, si estoy aquí como observador, 35T sobre 204 tiene este sentido y su momento es su magnitud por X, ¿no? Aquí está 35 sobre 204 T por X.
¿Alguna pregunta? X es variable, ¿no es cierto? X varía entre 0 y 2.8. Listo. X varía entre 0 y 2.8 porque en esos dos límites ahí hay barra. Si alguien se equivoca y le pone 3.8, puede ser, ¿ah? Puede ser 3.8. Está resolviendo otra estructura, ¿no es cierto? Puede estar bien, pero está resolviendo otra estructura porque esta barra AB es de 2.8A, ¿no? No es otra su dimensión. Y el momento, nos ubicamos aquí, ¿no? Como observadores, y el momento es esta fuerza 35 sobre 204 T por X, ¿no? Y 35 sobre 204 T por X. Ese es el momento. Y como Castigliano requiere que yo derive M con respecto a T, lo derivo, pues. Entonces la derivada parcial de M con respecto a T va a ser 35 sobre 204 por X. ¿Listo? O sea, ya tiene esta derivada. ¿Alguna pregunta? Miren, yo he decidido esta ubicación, pero usted puede decidir al revés, o sea, puede poner este hombrecito por acá, ¿no? Un poco incómodo, ¿no? Porque está hacia la izquierda, ¿no? Esta es una posición más razonable, ¿no? Luego, otra consideración que estamos haciendo es que aquí tenemos diferencial de X, ¿no? Porque este es X. Entonces, si este es X, este es diferencial de X. Y acá en la barra pasamos dos perpendiculares y nos va a dar de S también. O sea, quiere decir que diferencial de S es igual a diferencial de X. Porque esta barra puede ser curva, no lo es recta. Entonces, como la barra es recta, diferencial de S es igual a diferencial de X. Esta barra puede estar inclinada. Si está inclinada, diferencial de X no es igual a diferencial de S. Ingeniero, disculpe, solamente para ¿Sí? aclarar ahí arriba en las reacciones en el punto F, ¿podría mostrarlo, por favor? Sí. ¿Acá? Sí, la horizontal 35T sobre 204 no estaría mal porque no sumarían T. O sea, Bueno, usted lo va a hacer bien, ¿no? Digamos, yo no voy a insistir en, digamos, en que esto esté numéricamente bien. yo ya lo... Sí, Ya, gracias. no voy a hacer eso de ninguna manera, ¿no? Eh, se ha hallado 35, bueno, esto si hubiera un error, usted lo puede hacer mejor, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos esta reacción, ¿no? Y 35 sobre 204 T por X, ¿no? Es el momento flector. Este puede ser otro el valor, ¿no? Pero esto lo va a derivar usted con respecto a T, ¿no es cierto? Y entonces va a tener 35 sobre 204. Como T está elevado a la 1 por X, entonces esta expresión es la derivada, ¿no es cierto? Es la derivada. Está hallando para cada barra está hallando este término, porque la sumatoria indica que acá hay 1, 2, 3, 4 barras, ¿no? 1, 2, 4 barras. Entonces va a haber 4 integrales, ¿no es cierto? 4 integrales. Luego, se trata de estudiar la barra BC, ¿no? La barra BC. Entonces, traslada estas fuerzas de A hasta B. Las traslada, ¿no? Las traslada.
¿no? Claro, 35 sobre 204 se traslada hasta B y como consecuencia del traslado aparece un momento, ¿no es cierto? Porque cuando uno traslada una fuerza, aparece un par de transporte, ¿no? Así se llama. Entonces, con estas fuerzas, y yo aconsejo, ¿no?, que se descompongan en una componente perpendicular a la barra y en una componente colineal con la barra, ¿no? Colineal con la barra. Entonces, si es así, entonces se va a tener el momento flector generado por esta fuerza y esta es una fuerza axial, ¿no? Entonces, como estamos considerando solamente la fricción, entonces derivamos con respecto a T, ¿no? Pero considerando el momento flector solamente. No estamos considerando la fuerza axial, ¿no? Hace unos minutos les he comentado que en otro problema vamos a determinar la magnitud de la energía por flexión, por torsión, por cortante, y vamos a cuantificar. Generalmente la energía por flexión es bien grande, ¿no? Y la energía por fuerza axial y por cortante es pequeña. Entonces se suele despreciar esas energías, ¿no? Porque son pequeñas. Bien, aquí estamos insistiendo en hallar, se toma una coordenada, usted crea un sistema, cada barra tiene un sistema coordenado. Por ejemplo, esta barra, su sistema coordenado es X, ¿no es cierto? Y su origen es A. Y A y X está comprendido entre 0 y 280, ¿no? Porque va a integrar, ¿no es cierto? En algún momento va a integrar. Entonces, cuando integre, tiene que integrar entre el origen y el extremo de la barra, ¿no? Porque si tomara en lugar de 283, está resolviendo otra estructura, ¿no? Otra estructura. Probablemente bien, pero está resolviendo otra estructura. Bien. Entonces, para esta barra, que también es recta, crea un sistema coordenado a lo largo de BC y toma como origen B. Por eso es que yo me he adelantado a decirles que puede haber, ¿no?, aquí una sumatoria porque debe haber más de una integral, ¿no es cierto? Bueno, habrá una integral por cada barra en principio. Y ustedes tendrían que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí T está aplicado en B, pero ¿puede haber una fuerza aquí aplicada entre A y B? Sí. Entonces, en la misma barra pueden haber dos ecuaciones de momentos flectores dependiendo del número de cargas, ¿no es cierto? Dependiendo del número de cargas. Bien. Entonces, vamos a la barra BC, digamos su inclinación, descomponemos estas cargas de manera de tener componente a lo largo del eje de la barra y componente perpendicular a la barra, porque esta componente va a generar energía por fuerza axial y no estamos considerando esa energía. Pero esta otra componente sí va a tener momentos, ¿no?, genéricos. He escogido un sistema coordenado a lo largo de BC, entonces va a haber momento flector y fuerza cortante también, ¿sí? Aquí estamos presentando la ecuación para el momento flector y la derivada con respecto a T, no con respecto a I, ¿no? Eso no se modifica, sino con respecto a T, porque esta derivada es con respecto a una fuerza. ¿Y por qué esa fuerza? Porque queremos hallar el desplazamiento en el punto de aplicación de esa fuerza, ¿no? Queremos hallar el desplazamiento en el punto de aplicación de la fuerza.
También pudiera ser que nos pidan el desplazamiento en C. Entonces vamos a aplicar una fuerza H imaginaria, ¿no es cierto? O R, una fuerza imaginaria. Entonces hallamos todas estas expresiones en función de R y después derivamos, por supuesto, y después decimos que R es cero, ¿no? Porque solamente se ha puesto para poder derivar, porque como aquí no hay carga, entonces yo aplico una carga hipotética, ¿no? Ficticia, y derivo con respecto a ella. Y puedo encontrar, este método es muy fuerte, puedo encontrar el desplazamiento horizontal de C o el desplazamiento inclinado de C. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, eso lo aplicamos a todas las barras, ¿no? Todas las barras. BC, podemos empezar por esta barra también, ¿no? Por el extremo F y generar las ecuaciones. Nos hemos dedicado a considerar la flexión, ¿no es cierto? Solamente M. No estamos... El castellano es muy fuerte, o sea, podemos hallar la energía por fuerza axial, sí, sí podemos, sí podemos. Pero les he adelantado que la energía por fuerza axial es pequeña comparada con la energía por fricción. Lo mismo la energía por corte también es pequeña comparada con la energía por fricción, ¿no? En la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo en el cual sí vamos a hacer todas las energías, ¿no? Todas las energías. Y vamos a encontrar porcentajes y vamos a ver, a comprobar que la energía por flexión es la de más alta influencia. Por eso es que muchas estructuras solamente se estudian por flexión, nada más, ¿no? Porque la energía por flexión es bien alta, ¿no? Comparada con las energías restantes. Entonces estudiamos la barra FD y también la barra DC, ¿no? Avanzando de derecha a izquierda, ustedes acostúmbrense a usar indiferentemente, ¿no? un extremo u otro. Claro, la definición de momento flector ya es conocida, es conocida, ¿no? Si toma de la derecha hacia la izquierda, entonces va a tener que cambiar de signo a los momentos y a la fuerza, ¿no es cierto? Porque los momentos flectores se toman de izquierda a derecha, pero nada impide que usted avance de D a C. Tiene que tener cuidado con los signos, ¿no? Nada más. Por ejemplo, este momento es horario, ¿no es cierto? Es horario. Y horario es positivo. Pero como está viniendo de derecha a izquierda, entonces tiene que cambiar el signo, ¿no? Tiene que tener cuidado con eso. Entonces, CD descompone, ¿no es cierto? Se acomoda uno, ¿no? Lo mejor que pueda para... aquí mire, la carga está horizontal, ¿no? Es mejor tenerla perpendicular a la barra y colineal con la barra, o sea, descomponerla en dos. Rara vez se tiene en cuenta la energía por fuerza axial, entonces ya tiene la componente perpendicular a DC. Luego les aconsejo que hagan un cuadro, ¿no? En el que indiquen los nombres de las barras, los límites de integración, los momentos, ¿no?, que obtengan y la derivada de estos momentos con respecto a T, ¿no? Que T es la fuerza, ¿no?, aplicada, o sea, se ha aplicado una fuerza para hallar un desplazamiento. En este caso, T coincide con la fuerza aplicada, ¿no es cierto?
Este es T, entonces yo quiero hallar el desplazamiento de T en la dirección horizontal, entonces aprovecho, ya tengo esta fuerza, entonces, con respecto a ella, voy a derivar. Usted puede agregar, eso significa, lo repito, ¿no? Si, por ejemplo, para esta es la estructura propuesta, y usted quiere hallar el giro del nudo D, entonces aplica un par local ahí, ¿no? En D, ficticio, y deriva todo lo que corresponda con respecto a ese parámetro. Que quiere hallar ese giro, ¿no? En esa sección. Usted puede colocar más parámetros, ¿no? Desea saber más desplazamiento. Entonces les aconsejo que ustedes hagan un cuadro, ¿no? Para reducir, pues, la posibilidad de error. Y luego ya pueden combinar, ¿no? Combinar, ¿no? M con derivada parcial de M. ¿No? Y eso van a tener, ¿no es cierto? Aquí estas son 1, 2, 3, 4 barras, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3, 4 barras. La ventaja de esto, quizá al inicio trabajen un poquito más, pero van a poder detectar cualquier error, ¿no? Fácilmente. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar lista entonces. Presten atención a la lista, por favor.